Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos, nuevamente aquí un miércoles más en este programa Recuperando la Doctrina. Siempre es bueno hablar de la palabra del Señor, aprender de la palabra del Señor, porque de la misma manera que usted que está al otro lado de estas cámaras aprende, y espero que aprenda, también a la misma yo también aprendo, hermano. Así de que la palabra del Señor también es tanto para mí como para cada uno de ustedes. Le doy la bienvenida a este programa y les bendigo en gran manera a todos los que de una manera u otra me pueden estar viendo, sea en Suecia o sea fuera de estos límites. Amén. Que el Señor entonces me los bendiga. Y vamos a ir yendo al tema que hemos estado enseñando poco a poco, y se trata de la evolución de los hijos. Ahí está el tema, y antes de eso vamos entonces a poder orar un poquito a la presencia del Señor y poder pedirle al Señor que nos pueda abrir el entendimiento. Amén. Que nos pueda abrir la mente para poder comprender cosas tan importantes. Amén, hermano. Entonces, vamos a orar en el nombre del Señor. Señor, yo te doy gracias y yo te pido, Señor mío, en este día, de que tu palabra, Señor, pueda llegar a los corazones de cada uno, Señor. Que pueda llegar, Señor, a esa formación que necesitamos. Porque, Señor, tu palabra, Señor, es para formarnos, Señor. Es para tener tu semejanza, Señor mío. Es para llegar, Señor mío, a lo que tú quisiste del principio, que fuéramos hechos a tu imagen y a tu semejanza, Señor. Pero sabemos que esa imagen, esa semejanza se perdió, Señor, y por la misma tú has muerto, Señor, para que podamos recobrar la semejanza y volvernos a ser a tu imagen, Señor mío. Por eso mismo yo te pido una bendición especial para cada uno que quieren la formación tuya, Señor mío. Te doy gracias, bendíceles, llénales, Señor mío. Cambia nuestras vidas, transfórmalas, Señor mío. Haz el milagro que necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Vamos entonces a proseguir aquí en este estudio bíblico. Quiero ver nomás que ya tengo muchos estudios acá. A ver, así, este es. Ok. Entonces lo que hemos estado hablando es justamente para poder evolucionar como hijos, porque dentro de los hijos hay muchos hijos en la Biblia que habla. Todos se refieren, por supuestamente, a los hijos de Dios, pero todos los hijos de Dios hay diferentes evoluciones. Por eso que está este cuadro que tenemos que ir creciendo. Cuando hablo de evolucionar, acuérdese que estoy hablando de crecer en el Señor, de madurar en el Señor. Amén. Para poder evolucionar, primeramente tenemos que comprender de que tiene que haber una formación, una formación. Y la formación, hermano, muchas veces no es tan sencilla. Acuérdese que hablamos que Cristo fue formado también. Cristo tuvo que aprender, no la formación como Dios, porque Él era 100% Dios, pero sí tuvo que aprender a ser formado a hombre y a un 100% hombre para que hubiera salvación y que cada uno de nosotros podamos salvarnos en esa formación que Cristo hizo. Murió como hombre para salvar al ser humano. Amén. Entonces, ya hemos dicho que cuando Dios creó al hombre fue de acuerdo a su imagen. Pero cuando Dios forma al hombre, lo hace de acuerdo a su semejanza. ¿Eh? Entonces, la creación trae la imagen, pero la formación trae la semejanza. Acuérdense, cuando hablamos de imagen, hablamos de la parte de por fuera,
¿ok? Pero cuando hablamos de semejanza, hablamos de la parte interior, hablamos de tus emociones, hablamos de tus pensamientos, hablamos de tus intenciones, habla de todo lo que el Señor normalmente quiere transformar en nuestra vida y que están depositada en eso que le llamamos nosotros alma. En el alma está nuestra voluntad, están nuestras emociones, sentimientos, pensamientos, y justamente es eso lo que el Señor quiere formar, transformar, porque tenemos que tener en cuenta algo muy claro, que el pecado nos deformó. Amén. Lo que Dios formó, el pecado lo deformó, pero en Cristo Él quiere transformarnos nuevamente a su imagen y a su semejanza. En otras palabras, nos quiere llevar nuevamente al huerto. Amén. Entonces, hemos dicho de que también que la necesidad de la formación consiste entonces la diferencia entre lo que hoy somos y lo que podemos llegar a ser. La pregunta es, ¿quiénes somos en el día de hoy? ¿Y a dónde queremos nosotros llegar? Porque muchas veces estamos tan encerrados en lo que nosotros queremos ser en esta tierra que no alcanzamos al pensamiento de Dios, que es lo que el Señor quiere, lo que Él quiere hacer en nosotros espiritualmente. Entonces muchas veces no le damos cabida al Espíritu Santo para que Él vaya formándose en nosotros. Y ya le di el ejemplo de Jesús, que fue el primero que tuvo que ser formado. Después le dimos el ejemplo la vez pasada, el miércoles pasado, de Moisés, ¿se acuerdan? Y Moisés, hermano, él estuvo mucho tiempo tratando de ser formado, 80 años de formación para servir al Señor 40 años. Él murió a los 120 años. E incluso, aunque el Señor lo hizo morir, le sacó la vida, mire lo que dice en Deuteronomio. Aunque Moisés tenía 120 años, cuando murió no se había apagado sus ojos ni había perdido su vigor. Imagínense, hermano. Entonces podemos ver de que sí hay una formación. Hay una formación que el Señor da y que eso nos hace poner a nosotros con el vigor. No podemos salir adelante, podemos ser formados en Él, podemos tener sus pensamientos. Imagínense, perdón, y en estos últimos domingos hemos estado hablando del pensamiento, de la mente, de los diferentes tipos de mente, de cómo pensamos. Y el pensar, el llegar a pensar como Él, es llegar a tener la mente de Cristo. Incluso la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, pero no por eso tenemos sus pensamientos. Esto quiere decir que el Señor ha puesto todo lo necesario para que lo de Él se deposite en nosotros. Amén. Entonces, para eso tú lo tienes que buscar. Tú tienes que buscar esa formación que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Eso es importantísimo. Amén. Ahora, para ser formados necesitamos varias cosas. Ya le di una base sobre la formación, pero quiero que ahora empecemos a profundizar un poquito más sobre esta formación. Y quiero llevarlos entonces a Colosenses capítulo 1, versículo 9, un versículo bíblico que lo di muchas veces los días domingos, pero que hoy día lo vamos a analizar más profundamente porque los días domingos no puedo, son prédicas y no puedo hacer de todo un estudio bíblico, aunque me encantaría, pero realmente ahora lo podemos desmenuzar un poquito más. Y dice así, Colosenses 1:9. Para que andéis como es digno. Ok, lo primero que quiero hablarles es que nosotros, hermano, para ser dignos necesitamos la formación. ¿Ok? Nadie puede llegar a ser dignos del Señor si no ha sido formado por el Señor.
Una cosa es la salvación y otra cosa es la formación. Usted no puede confundir que desde el momento que dice acepto a Cristo como su Salvador personal, recién ahí empieza su carrera, recién ahí empieza su caminar, recién ahí empieza su formación. Entonces, la dignidad viene a través de querer ser formados. Y vamos a ver a qué se refiere. Para que andéis como es digno del Señor. Dice, agradándole en todo. Mire, nos dice que le tenemos que agradar en algunas cosas. O sea, la dignidad está muy conectado de agradarle al Señor en todo. Y cuando dice todo, se refiere a todo nuestro ser, en espíritu, en alma y en cuerpo. Todo nuestro ser, como hemos dicho los días domingos, tiene que ser consagrado al Señor. Entonces no podemos decir que solamente voy a agradar al Señor con lo que hago, pero con mi mente no lo agrado. No podemos decir al Señor que lo voy a agradar con mi espíritu y con mi cuerpo hago lo que quiero. No podemos decir al Señor que solamente le voy a agradar meditando con Él, pero nuestras emociones, nuestra voluntad solamente está agarrada a lo que nosotros queremos hacer. Entonces eso ya no es digno, porque la palabra me aclara aquí, como usted lo lea en Colosenses 1:9, que para caminar dignamente delante del Señor tenemos que agradarle a Él en todo. Espíritu, alma y cuerpo, queridos hermanos. ¿Qué más? Dice, dando fruto en toda buena obra. Eso sería lo segundo, dando fruto en toda buena obra. De eso se trata la dignidad. Entonces, es primeramente agradarle, lo segundo, dando fruto. No cualquier fruto, hermano, eso también lo vamos a estar viendo. Porque dice, dando fruto en toda buena obra. Entonces, tendríamos que deducir un poquito qué es lo que es la buena obra. ¿Qué es lo que es la buena obra para el Señor? Que justamente no es la buena obra para nosotros. Amén. Porque nosotros podemos decir, hemos hecho una buena obra, pero ¿es una buena obra para el Señor? Amén. Entonces aquí nosotros tenemos que hablar y conversar. Para eso son estos estudios bíblicos. Y también dice creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, en resumidas cuentas, si ordenamos este versículo bíblico, tenemos que decir lo siguiente. La formación te lleva a caminar de una forma digna delante del Señor. Sin formación es imposible la dignidad. Dice la palabra del Señor, no se los puse acá, ahora me estoy acordando, dice que nosotros tenemos que llegar a ser dignos de escapar de este mundo. Dignos de escapar de este mundo. Entonces, justamente está hablando de la venida de Cristo. Cuando Cristo venga, el Señor te tiene que hallar digno de escapar de este mundo. ¿Por qué dice eso? ¿Dónde, en qué parte, cuando el Señor venga, va a probar tu dignidad? Tu dignidad se prueba en lo que se le llama el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo no pone en duda ni en tela de juicio tu salvación, pero sí pone en duda y en tela de juicio tu dignidad. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que saber esto muy claramente, que la dignidad, fíjese de que es un tema realmente la dignidad, realmente debería hablar de eso primero, pero bueno, no importa. Estoy en este texto, pero se los puedo decir. Dice que Él nos tiene que hallar dignos delante de Él. Entonces, ¿dónde? Cuando el Señor venga, vamos todo al tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo decide no sobre tu salvación, porque no te quita tu salvación, pero sí te resta diferentes favores que el Señor tiene. Y uno de los grandes favores o el gran galardón o el galardón mayor, hermano, es llegar a ser novia de Cristo, esposa de Cristo. Entonces,
en ese tribunal se decide los que son novia y pasan a las bodas del Cordero y los que no se mantienen entonces en la tierra para la gran tribulación, no perdiendo su salvación, pero sí muchos dando sus vidas para no ser marcados con la marca de la bestia o con la marca del anticristo. Amén. Y es por eso que el Señor nos pide dignidad. Entonces, ya ustedes que me han oído ya saben de esto, entonces podemos decir los 3 pasos. Para poder ser digno, primeramente tú tienes que ser formado. ¿En qué? Agradándole en todo. Punto 1. Punto 2, dando fruto en toda buena obra. Y punto 3, creciendo en el conocimiento de Dios. Mire, acá hay 3 cosas importantes, son como 3 tesoros, son como 3 temas sumamente grandes. No lo voy a hacer tan grande, hermanos, sino que lo voy a disminuir bastante porque realmente quiero hablar de la evolución de los hijos, que todavía no llego ahí. Amén. Entonces, hablemos de lo primero, agradándole en todo. Entonces, de esto quiero que nos concentremos en el día de hoy. ¿Qué es lo que es agradarle en todo? ¿Qué cree usted? Le doy un minutito por mientras que me tomo un poquito del café. ¿Mm? Ok, vamos entonces a ir al primer texto. Y dice así, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Reina Valera del 60, dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros, y agradar a Dios, y así abundéis más y más, perdón. Ok, se los repito. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. ¿Qué cosa? Que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros, agradar a Dios y así abundéis más y más. ¿En qué tenías que abundar más en ello? En agradar a Dios y en conducirse de una manera, de la misma manera que ellos fueron enseñados. Ok, si tú quieres agradar a Dios, tienes que aprender a conducirte delante de Dios. Esto es algo importante, queridos hermanos, porque nosotros tenemos que entender que Dios es santo y 3 veces santo. Tenemos también que entender que a Él no lo podemos engañar. También tenemos que entender que Él conoce nuestros pensamientos. Y también tenemos que entender que incluso conoce nuestras intenciones. Entonces, nada de lo que podamos hacer va a estar escondido ante la presencia del Señor. Todo sale a la luz, queridos hermanos. Y es por eso de que tenemos que aprender a conducirnos. Y dice que de la manera que aprendiste. Entonces, el aprendizaje, tú lo tienes que saber. O sea, en otras palabras, si tú quieres ser formado, tú necesitas ser enseñado. No hay otra forma. Si tú quieres agradar a Dios, tú tienes que ser enseñado a conducirte de una manera correcta delante del Señor. ¿Y quién te enseña eso? Aquí el texto nos da la clave. Dice, de la manera que aprendisteis de nosotros, decía el apóstol. Entonces, todos, hermano, Timoteo, todos los que los dejaban en la iglesia, todos habían aprendido de los apóstoles, de los pastores, de los maestros, de los evangelistas, de los profetas, de los 5 ministerios que el Señor dejó ahí en Efesios capítulo 4. Entonces nosotros tenemos que entender que si tú quieres ser formado, tú no te puedes formar solo. Si tú estás ahí y no tienes iglesia, necesitas una iglesia.
Porque tú necesitas a los pastores, necesitas a los evangelistas, a los profetas, a los apóstoles, a todos, para poder tener una buena formación. Claro, por supuesto que espero de que tengas una iglesia y vayas a una iglesia realmente donde tú puedas ser bien enseñado. Porque de eso se trata, enseñar bien la palabra del Señor. Entonces los pastores son necesarios. Los profetas sí son necesarios, porque de la manera que aprendiste de nosotros, decía el apóstol, así tenían que conducirse y agradar a Dios. Entonces, si tú quieres agradar a Dios, tienes que ser enseñado. Pero aquí no se trata de que tú te enseñes solo, porque muchos son enseñados por YouTube dependiendo de lo que cada uno cree. Ah, yo creo esto, entonces escucho esto otro. Yo creo esto otro, y entonces escucho a tal. Yo creo, entonces todos van aprendiendo de acuerdo a lo que cada uno cree. Y eso no es de Dios. La palabra es una. Y dice que la suma de su palabra es la verdad. Tú no puedes solamente quedarte con una enseñanza. Siento que otra enseñanza también está en la palabra del Señor. Tienes que sumar la palabra, pero para eso tú tienes que tener un pastor donde te pueda guiar, donde te pueda dar las directivas necesarias, donde pueda guiar tu manera de pensar, donde realmente puedes sacar lo mejor de ti y donde el Señor pueda hacer la obra completa. ¿Por qué, hermano? Porque Dios ocupó a los seres humanos, a los pastores, que a lo mejor somos tan pecadores como el resto, porque somos seres humanos, tenemos tantas flaquezas como el resto, pero el Señor honró y nos honró en ponernos en un lugar. Y eso es así. No puede ser de otra forma, porque Dios ocupó lo vil del mundo, lo que nada servía, lo que nadie quería. Eso lo ocupó Dios para avergonzar a los sabios. Entonces, hermano, nosotros, los pastores, los evangelistas, incluso los ancianos, están puestos para que usted pueda ser enseñado de la misma manera que aprendiste de nosotros. Entonces usted no puede llegar y decir, ay, yo aprendo del Señor solamente, porque estaríamos yéndonos en contra de la palabra del Señor. Tú necesitas una iglesia donde tienes que ser formado. Amén. Punto 1. Si queremos agradar a Dios, dice, de la misma manera que aprendiste de nosotros, os conviene conducirlos y agradar a Dios. O sea, ¿cómo agradas a Dios? Aprendiendo a través de los que te enseñan, aprendiendo de los pastores, aprendiendo de ellos. Ese es lo que agrada a Dios, porque Dios, hermano, queramos o no queramos, es un Dios de orden. Él jamás salta sus principios y Él jamás salta lo que Él puso. Amén. Entonces, hermano, es necesario aprender. Eso es como punto 1, para poder agradar a Dios. Punto 2. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Dice así, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ok, como punto 2, hermano, yo les quiero decir lo siguiente, el que quiera agradar a Dios, tiene que ser siervo de Dios. Hay diferentes etapas en la escalera. Tú primeramente eres un oyente, después eres un creyente, pero después tienes que llegar a ser siervo del Señor. Amén. Siervo. Mire que una de las últimas escalas es llegar a ser amigo de Dios. Pero bueno, eso ya son palabras mayores. Pero por lo menos lo que agrada a Dios y lo que para no agradar a los hombres es ser siervo de Cristo. Amén. Pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Entonces, los que son siervos de Cristo, eso agrada entonces a Dios. Amén, hermano. Entonces, muy importante, hermano, ser siervo, servir al Señor. Pero servir al Señor, ay, hermanos, que no quiero pasar ni la aspiradora ni limpiar las mesas. Pero no lo haga, porque entonces no ha entendido lo que es servir a Dios. Porque todo lo que hacemos lo hacemos como para el Señor y no para nosotros.
Cuando tú sirves a alguien, cuando tú le sirves a alguien, cuando tú te dedicas a alguien y lo haces para el Señor, eso es lo que al final, lo que trae bendición y al final lo que forma tu vida. Y eso, ese mirar, como Dios lo ve todo, como Dios lo escudriña todo, si tu sentir es así, el Señor se agrada de esa actitud. Pero si tú lo haces solamente para cumplir algo, entonces necesitas saber que necesitamos cambiar ese tipo de pensamiento porque lo primero que tenemos que hacer es agradar a Dios. Amén. Agradar a Dios. Aleluya. Hay que ser siervo, hermano. Eso como punto 2. Mire, ya hemos visto dos formas de agradar a Dios. La primera, ¿se acuerda? La primera es de que tú necesitas ser enseñado para ser formado. Y la segunda, de que tú, si tú quieres ser formado realmente, tienes que pasar de creyente a siervo. El que sirve al Señor, sea en lo que sea, hermano. Yo no le estoy diciendo que se vaya y predique, no. O que dé un testimonio, no. Puede servir en lo que sea, porque las iglesias tienen muchas necesidades. Pero si tú sirves al Señor, eso agrada al Señor. Principalmente, por supuesto, que si tú lo haces primeramente para el Señor. Amén. Punto 2. Ahora punto 3. Mire que aquí la hora avanza rapidísimo. Gálatas capítulo 1. Versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Wow, hermano. Aquí hay varias cosas en este texto, hermano, porque habla del Espíritu de Dios y habla del Espíritu de Cristo, pero no me voy a meter en ese problema, no es un problema, pero a veces es bueno aclarar las cosas, pero ya se lo voy a explicar. Entonces, ¿quieres agradar a Dios? Tienes que agradarlo espiritualmente y no carnalmente, porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto lo vimos incluso un poquito los días domingos, de tener una mente carnal. Fíjese de que yo le decía a un hermano hace unos domingos atrás, cuando íbamos en el auto, que no lo había nombrado el día domingo, pero hablamos de una mente carnal. Pero la Biblia también habla de las obras de la carne. Y aquí dice de los que viven según la carne. Aquí ya no está hablando de un pensamiento carnal, está hablando de las obras de la carne. Amén. Y todo empieza con un pensamiento en sí. Es por eso que necesitamos ser formados en saber cómo pensar las cosas que tenemos que rechazar en nuestra mente, las cosas que tenemos que renovar en nuestra mente para no caer justamente en lo carnal. Dice, los que viven según la carne. Ya esto es una obra, esto ya no es un pensamiento. Porque una cosa es que tengas un pensamiento, pero otra cosa es que lo lleves a la práctica. Cuando hay un pensamiento y tiene cabida y llega a tu corazón y ahí lo atesoras, ahí ya después se forma la obra de la carne, la obra del pecado, porque así al final funciona el pecado también. Funciona de la misma forma. Es por eso que alguien decía una vez de que no podemos, bajo ningún motivo, podemos hacer que los pájaros no vuelan sobre nuestras cabezas. O sea, los pensamientos van a venir. El enemigo siempre va a tratar de llevar, son dardos, ¿no? Dardos, dice la Biblia, que son dardos de pensamiento que llegan al ser humano. Porque, como habíamos explicado ya en los días domingos, dice de que Él no puede leer nuestros pensamientos, tampoco puede llegar a nuestros corazones, pero sí indirectamente lo puede llegar a través de cuando nosotros atesoramos un pensamiento negativo o un pensamiento que Él ha puesto. Entonces, Él de esa forma llega al corazón y dice, cuando llega al corazón se produce una obra maligna, una obra carnal, se produce una emoción negativa.
Amén. Entonces, esto es muy importante que lo podamos entender para que nos podamos defender del maligno. Amén. Porque nosotros muchas veces dicen, pero eso lo siento yo. No, pero indirectamente estamos también contaminando a la familia. Entonces esto es muy importante que lo entendamos. Aquí nos habla ya de una obra carnal. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Porque dice los que viven según la carne, los que viven según las obras de la carne, en otras palabras, no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿cómo se agrada a Dios? Viviendo según la obra del Espíritu. Viviendo según el Espíritu. Pensando según el Espíritu. De esa forma podemos agradar a Dios. Entonces, ¿cuáles son las obras de la carne? Porque según la carne dice acá. ¿Cómo se vive según las carnes? Gálatas capítulo 1, versículo 10, dice así, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de los cuales amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es fuerte esta palabra al final, porque estas son las obras de la carne. ¿Y qué dijimos anteriormente? Y los que viven según la carne, o los que viven según las obras de la carne, no pueden agradar a Dios. Claro, ¿por qué no pueden agradar a Dios? Porque se trata de todo esto, del adulterio, de la fornicación, de los pleitos, de los celos, de la ira, de las contiendas, etcétera, de las disensiones y de todo lo que dice ahí en el texto. Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender de que la manera de agradar a Dios es caminar espiritualmente. Y ir sacando, hermano, no estoy diciendo que tengamos todo esto, pero puede ser que tengamos una. O algo otros tienen dos. Otros pueden tener tres. Amén. Vea usted cuáles son las cosas que usted tiene. Entonces, si nosotros nos identificamos, no, hermano, yo no tengo nada de eso, pero yo no soy ningún carnal. Amén. Gloria a Dios que no sea carnal. Pero algo, ¿sabe por qué? Porque no cada uno de nosotros hemos salido de alguna de estas cosas. Sí, hermano. Nadie de nosotros vino de una cuna de oro, como dicen por ahí. No, todos hemos estado metidos de una manera u otra en algunas de estas cosas. Entonces, cuando eso está, el Señor quiere arrancarnos. ¿Y cómo el Señor te va a arrancar de una obra tan carnal como esta? A través de la formación. Dios quiere formarte para sacarte. Él ya te sacó posesionalmente de un reino a otro. Pero una vez, como yo expliqué, nosotros venimos de un reino de tinieblas y hay cosas que están todavía escondidas ahí, hay cosas que están guardadas por ahí, hay obras de maldad, hay obras de la carne que todavía están ahí y que necesitan ser arrancadas. Pero eso no se arranca de la noche a la mañana. Eso yo no lo arranco a través solamente de una oración. Eso no se puede arrancar y ahora dice, ya, ahora todos los carnales, no hay ningún carnal, todos son espirituales. No, hermano, no se puede hacer así. Toda la persona tiene que entrar a una formación de parte del Señor para que poco a poco vaya saliendo de eso y pueda ser libre y completamente libre. Pero mucho depende de cada uno de nosotros. ¿Te dejas formar o sigues tu vida? Por eso es que es tan importante la formación, hermano. Porque si nos quedamos dentro de la obra de la carne, entonces seguimos caminando de una forma deformada. Y eso es lo que deformó en nosotros el pecado. Y el Señor no quiere que caminemos así, sino que Él dio todo lo necesario para que podamos ser formados y pasar de un estado a otro. Amén. Entonces, podemos decir, ya tres cosas ya hemos dicho. A ver, repitámoslos de nuevo.
que no quiero que me quede nada en el tintero. Primeramente, tú tienes que ser enseñado. Amén. Para agradar a Dios, tú tienes que ser enseñado. ¿Y cómo tienes que ser enseñado? A través de lo que el Señor ha puesto para que te pueda enseñar. Segundo, tú tienes que agradar a Dios siendo siervo del Señor. Tienes que pasar de un estadio a otro. No puedes ser solamente oyente, no puedes ser solamente creyente, sino tienes que llegar a ser siervo del Señor. Eso agrada a Dios. Amén. Y lo tercero es de que tú vayas dejando la obra de la carne, porque eso también agrada a Dios. Lo que no agrada a Dios es que vivamos según la carne. Es que nos mantengamos viviendo según la carne. Es cuando, ¿por qué? A ver, ¿cómo se lo explico? Dice la palabra del Señor que el Señor no dará por inocente al culpable. ¿Qué quiere decir eso? El Señor es justo. Y si el Señor te ha avisado a ti de una obra de la carne que tú estás y tú no haces nada con respecto a eso y quieres seguir viviendo así, entonces Dios no te va a dar por inocente al que es culpable porque te dio visión de que tienes que salir de ahí. Entonces de eso se trata. El Señor siempre va a estar hablando con nosotros, siempre nos va a estar diciendo las cosas y depende de nosotros, de la voluntad de cada uno, de que nosotros hagamos su voluntad y podamos salir de esa carnalidad, de esa obra de la carne y salir de eso. A eso se le llama formación. Formación. Porque muchas veces usted de repente puede pensar, y yo pensé hace mucho tiempo atrás, que la formación se trataba solamente de estudiar un estudio bíblico, o sencillamente de aprenderse los 66 libros de la Biblia, o saber sencillamente que el primero se llama Génesis, que el último se llama Apocalipsis, como se lo enseñaba muchas veces en la escuela dominical. ¿Mm? Y que están los Pentateucos y después están los profetas menores, los profetas mayores, después está el Nuevo Testamento, están los evangelios, están las epístolas, están los hechos, etc. Todo eso. Entonces, hermano, no se trata de eso. Se trata de que esa palabra sea tan eficaz en nosotros, de que nos saque de las cosas malas, de las obras de la carne, de los pensamientos de la carne, de las mentes malas, nos saque de ahí y nos lleve al conocimiento de Él. Cuando pasa eso, sacando de un estado al otro, a eso se le dice formación. Formación. Usted, yo estuve un tiempo, pues, supuestamente, yo llegué a Suecia a los 13 años. Y me acuerdo de que en las escuelas en Chile nos hacían formar. Entonces estábamos todos desordenados, pero cuando nos teníamos que formar en hilera. Estábamos todos formados, ¿no? Así, como soldados, hermana. Todos derechitos. ¿Mm? Y yo iba a una escuela de hombres, entonces eran un poquito más severos. ¿Mm? Entonces todos bien formaditos. Entonces, de un desorden, con un campanazo, bastaba para que todos estuvieran formados. Entonces, de eso se trataba, de que todos sabían cuándo llegaba el momento de formarse. El Señor te avisa, te da campanas de aviso cuando tú necesitas salir de una obra de maldad, cuando tú necesitas salir de un adulterio, de una fornicación, de una lascivia, de una idolatría, de una hechicería, de las enemistades, de los pleitos, de los celos, de las iras, de las contiendas, de las disensiones, de las herejías, de la envidia, de los homicidios, de las borracheras, etcétera, de todo esto y las cosas semejantes a esto. El Señor te da campanazos de ayuda y es necesario que nos formemos porque eso agrada a Dios. Entonces lo que agrada a Dios es cuando tú haces caso a la voz de Dios. Entonces eso es la formación. Amén. Gloria a Dios. Hasta ahí estamos bien. Sigamos adelante entonces. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Espera un poquitito, voy a ver nomás cuánto me queda. Listo, ahí me queda. Voy a tener que apurarme un poquito.
Amén. Gálatas 5, versículo 17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Mire, esta es la Reina Valera del 60. Dice, porque el deseo de la carne, hay un deseo, o sea, la carne son deseos, hermano. No diga, ay, es un pensamiento. No, es que un pensamiento trae un deseo. Hablamos un domingo atrás que los pensamientos, hermano, las mentes, los pensamientos tienen deseos. Y aquí está, un deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu, el deseo del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí. Pero mire, yo me fui a una versión código real y me impresionó cómo ahí lo traduce o lo explica. Y se los quiero mostrar para que usted lo pueda entender un poquito mejor. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Esta es la versión, el código real. Dice así, porque el deseo de la mala inclinación es contrario a los deseos del espíritu. Y los deseos del espíritu contra la mala inclinación, y estos dos principios, mire, estos dos principios, que son dos principios, se oponen mutuamente para que no hagáis lo que es vuestro deber. ¡Wow, hermano! Entonces, los deseos de la carne y los deseos del espíritu son dos principios en nosotros. Desde el momento que usted ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, crea en usted un principio divino, un principio espiritual. Pero este va a estar luchando constantemente contra otro principio que ha estado agarrando y que ha estado ahí en usted por muchos años, que son los deseos de la carne. Dice que estos se oponen entre sí. Se oponen, justamente para que no hagamos lo que es nuestro deber. Ahora, el deber de la carne, eso te lleva a la muerte. Pero el deber del espíritu te lleva a la vida y paz. Entonces, ¿cuál es nuestro deber realmente? Porque estos dos principios se oponen. ¿Cuál es tu deber y cuál es mi deber? Y nuestro deber y la manera de agradar a Dios es querer ser formados. Es ahí donde está la astucia, hermano, de cada uno de nosotros, usar la voluntad, doblegarla a la voluntad de Dios para poder rechazar todo lo que es carnalidad, porque eso es lo que nos agrade. En cambio, si tú lo rechazas y viene el Espíritu Santo y te ayuda en eso, porque eso es lo que Él quiere, ayudarte. El principio de Dios siempre va a querer ayudarte. Eso es lo que agrada a Dios y siempre te va a dar un camino de escape a la carnalidad. Entonces, cuando tú ya pasas de ese estado al otro, se llama formación y el Señor ha ganado en ti una batalla. Amén. Eso te va siendo transformando, eso te va a ir transformando cada día. Aleluya. Entonces, miren lo importante de esto. O sea, de que tú puedes agradar a Dios cuando luchas, cuando peleas la buena batalla de la fe, cuando no te dejas vencer, cuando sabes que hay cosas que tú tienes que cambiar y tú vas adelante para cambiarla y tú le pides al Señor que te forme y tú le pides todo lo necesario y Él te va a dar todo lo necesario porque sus principios son divinos, queridos hermanos, queridos amigos, y Él siempre va a estar contigo. Cuando sucede eso en ti, agradas al Señor. Y lo mejor, hermano, lo mejor de todo es que cumples un principio divino. Amén. Sigamos adelante en el nombre del Señor. Vamos a ver entonces otra forma de agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice así, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Wow. Entonces se da cuenta que hay varias formas de agradar a Dios. Entonces, si sin fe no se puede agradar a Dios, entonces quiere decir que con fe sí se puede agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay
y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿quieres agradar a Dios? Tienes que conducirte en tu vida espiritual, en tu vida cristiana, con fe, porque sin fe es imposible, hermano. Y la fe en uno tiene que ir creciendo. Mire, hermano, ¿cómo funciona esto? A cada uno de nosotros dice que el Señor pone tanto el querer como el hacer. El Señor, desde el momento que tú aceptaste a Cristo como tu Salvador personal, el Señor puso una porción de fe, aunque sea como un granito de mostaza. Una porción de fe. Con esa porción de fe tú pudiste creer en el Señor y pudiste aceptar a Cristo como tu Salvador personal, incluso hasta pudiste bautizarte. Amén. Pero eso no queda ahí, hermano. Nosotros es en la fe primaria, pero esa fe no nos alcanza para la formación. La fe tiene que ir creciendo para que tengamos una verdadera formación. Y tiene que ir creciendo cada vez más y más y más. Y mire, y la fe sí crece, sí tiene una evolución, hermano. Y eso está en la Biblia también. Y eso es lo que hoy día también les quiero poner. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 7. Dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia por este mismo, añadid a vuestra fe. Esta es la primera fe, ¿ok? Añadid a vuestra fe. Esa es la primera fe que el Señor le dio. Usted creyó, se bautizó. Entonces ahora a esa fe se le empieza a añadir otras cositas. Miren las cosas que se le puede añadir. A la fe tiene que añadirle virtud. A la virtud tienes que añadirle conocimiento, hermano. Usted tiene que tener conocimiento de la palabra del Señor. Al conocimiento, dominio propio. Mire, ¿usted tiene dominio propio o se enoja en la primera? ¿Tiene dominio propio en su vida? ¿Tiene dominio propio con su familia? ¿Tiene dominio propio con sus hermanos? ¿Tiene dominio propio? Si no lo tiene, entonces quiere decir que todavía andamos con una fe pequeña. Porque a nuestra fe se le agrega virtud. A la virtud se le agrega el conocimiento. Al conocimiento se le agrega dominio propio. Al dominio propio se le agrega paciencia. La paciencia de los santos habla de la Biblia. A la paciencia se le agrega piedad, misericordia. Usted tiene que tener misericordia para los que están sin el Señor. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Mire, ¿en qué se convirtió la fe? Al final, en amor. Porque la fe se le agregó la virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, y a ese afecto fraternal, amor. Imagínense cómo creció esa fe, de fe a amor. Por eso siempre le decía yo a un tiempo a los hermanos que no me gusta mucho, hay una alabanza que dice, si tuviéramos fe como un grano de mostaza. Y la cantamos, y se puede danzar, y todo, amén. Pero no nos podemos quedar toda la vida ahí. Imagínese teniendo una fe como un grano de mostaza, teniendo una fe reducida, hermano. No, a nuestra fe tiene que ir creciendo. Tiene que ir creciendo, porque tiene que ir creciendo hasta que llegue a amor. Cuando usted obtiene el amor de Dios, entonces ahí ya no lo para nadie. Ahí usted sabe sus debilidades, sabe cuidarse, sabe no tocar las cosas que le pueden hacer mal, sabe elegir, sabe sus elecciones, sabe pensar, sabe conducirse, sabe caminar, sabe porque ama a Dios y como ama a Dios quiere conducirse como Él se conduce. ¿Y cómo Él se conduce? De una forma formada, hermano, ordenada. Y esa es la forma que el Señor quiere que nos conduzcamos. Entonces, por eso es necesario la formación, hermano. Sin formación no hay evolución. Sin formación no hay madurez. Si usted no se deja formar, difícilmente podrá desarrollar esto. Virtud,
conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Entonces, ¿quiere agradar a Dios? Tenga fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero tiene que ser una fe desarrollada. Amén. Vamos entonces al próximo versículo. Dice así, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Mire qué lindo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ok, paremos un poquito acá. A ver. Porque todo lo que es nacido de Dios, todos nosotros, queridos hermanos, hemos nacido de nuevo. Es lo que le decía a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Todos aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, hemos nacido de nuevo. Ahora, ese nacimiento tiene que ir creciendo. Cuando nacimos como un bebé espiritual. Nos tienen que dar leche, nos tienen que mudar, nos tienen que sanar, nos tienen que tratar bien porque si no nos ponemos a llorar. Y hay muchas cosas, ¿no? Somos como unos bebés espirituales. Pero no todo el tiempo vamos a ser bebés, sino que vamos a ir madurando, nos vamos a ir formando, nos vamos a ir creciendo en el Señor. Vamos a ir yendo hacia adelante, vamos a ir venciendo los obstáculos, vamos a ir venciendo el pecado, vamos a ir venciendo la carnalidad, vamos a ir agradando a Dios. Entonces, cuando eso sucede, ¿qué es lo que vences tú? Al mundo. Al mundo lo vences. ¿Y cómo lo has vencido? Entonces alguien te puede preguntar, ¿cómo has tenido victoria en todo este tipo de cosas? Es porque nacimos de fe. Y como la fe se desarrolla, en nosotros también nos desarrollamos. Como la fe va evolucionando de fe a amor, nosotros también vamos evolucionando y vamos madurando como hijos en el Señor. ¿Se da cuenta, hermano? Todo tiene que ir creciendo. Es por eso que la palabra me dice que vamos de poder tras poder, de gloria en gloria, hermano. No es que poder y quedó ahí. No, tiene que ir creciendo. Vamos escalando peldaños, como decía aquel canto. Amén. Vamos escalando peldaños. Pero no es un escalar, hermano, de pena. No es un escalar de tristeza. Es un escalar de alegría. Es un escalar, hermano, de poder. Es un escalar de gloria. Es un escalar de formación. Donde el Señor ya no te ve como un bebé, sino que vas creciendo en el Señor. Ya no eres un Adán. Ya empiezas a ir creciendo hasta llegar a ser un gibor del Señor. Un soldado del Señor. Un hombre donde Dios pueda tener la confianza y decir, haz esto y tú lo haces porque el Señor te ha formado y tú mismo te has dejado formar. Pero lo primero, tenemos que agradar a Dios. Agradar a Dios. Entonces, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces la fe, hermano, si tenemos fe, eso agrada a Dios. Vamos a seguir. Próximo versículo bíblico. Mire, hoy día lo he llenado de versículos, hermano. Pero bueno. Proverbios capítulo 10, versículo 32. Vamos a ver otra cosa que agrada a Dios. Los labios del justo saben hablar lo que agrada. Mas la boca de los impíos habla perversidades. Tan, tan. Los labios del justo. Entonces, en Salmos nos dice de que nosotros somos los justos del Señor. Dígale al justo que le irá bien. Amén. Y nosotros los días domingos, dígale al justo que le irá. Gloria a Dios. Pero el labio del justo agrada con su boca, hermano.
Entonces, ¿qué es lo que agrada a Dios? Agrada que tus labios, que tus palabras, que tus intenciones sean justas delante del Señor. Cuidado, la justicia del ser humano no es la justicia de Dios. No estés pensando un tipo de justicia que al Señor no le vaya a agradar. Porque eso sería catastrófico para ti. Porque Dios todo lo ve y todo lo juzga desde el punto de vista de Él y no de nosotros. Para eso tú tienes que entender la justicia de Dios, la justicia divina. Y aquí, en este ejemplo que nos da en Proverbio, dice, habla de los labios, habla de las palabras. Entonces, ¿cómo se los puedo explicar mejor? Tú le puedes decir a alguien, te amo, pero en tu corazón no lo haces. Eso es injusto delante del Señor. Y es ahí cuando Él habla que no tomará al inocente, ¿no? Que no le dejará sencillamente juzgar al pecador por inocente, no. Porque aquí habla de los labios del justo. ¿Qué es lo que agrada al Señor? Cuando nuestra justicia es verdadera, cuando nuestras palabras son verdaderas. Por eso, hermano, es importante de que si alguien, incluso en la Santa Cena, si alguien tiene algo con alguien, vaya, hable, pida ese perdón y después tome la Santa Cena, no vaya a estar tomando juicio. Entonces, hermano, aquí es importante, los labios del justo es lo que agrada. ¿Por qué? Porque está bajo la justicia de Dios. ¿Y de qué trata los labios del justo? Es hablar con un corazón libre, hermano, con un corazón libre. No con un corazón, no queriendo tener cosas. Hay otros, por ejemplo, que pueden hablar, me quedan 3 minutos nomás, otros que pueden hablar sobre justicia, pero ellos mismos son injustos en su corazón, en sus actitudes. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque aquí solamente lo que agrada a Dios son los labios del justo. Vamos a hablar más esta próxima vez. Amén. Les quiero dejar el último versículo bíblico en estos 3 minutos que ya me quedan. Eclesiastés, capítulo 2, versículo 26. Mire lo que dice. Porque al hombre que le agrada, Dios le da. ¿Qué le da? Sabiduría, ciencia y gozo. Y dígame, ¿usted no querría esto? ¿No le gustaría sabiduría de Dios? Inteligencia de Dios, poder de Dios, ciencia de Dios, gozo de Dios. Pero ¿para quiénes son eso? Para el que le agrada. Para el que le agrada. Más al pecador da el trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios. No me voy a meter en ese lío. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Decía ahí Salomón. Entonces, hermano, ¿qué es lo que agrada a Dios? Hay muchas cosas. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos de siempre estar agradando a Dios. Pero eso, para ser transformados, tenemos que dejarnos formar. El que le agrada, Dios te da sabiduría, te da ciencia, te da gozo. Y no solamente esto, te da mucho más. Te da victoria, te hace un gibor, te hace fuerte, sabes usar la espada, sabes usar el escudo, sabes usar el casco, sabes discernir las cosas, cuidas tu corazón, vas adelante, Dios te bendice y la gente empieza a decir, ¿por qué el Señor lo bendice tanto y yo que tanto me esfuerzo? ¿Por qué? Porque algunos agradan a Dios y el Señor le da sabiduría, ciencia y gozo. Oramos al Señor, lo dejamos hasta aquí. Y nos vemos después el próximo miércoles, pero vamos a orar al Señor. Amén. Señor, yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús, porque hoy día hemos hablado de agradar a Dios. Señor, yo te doy gracias porque esto es necesario que nos dejemos formar para agradarte, Señor, en todo, Señor, lo que tenemos que agradarte, sacando toda la carnalidad, sacando toda nuestra humanidad, sacando el pensamiento ajeno, buscando la justicia de Dios, buscando las buenas actitudes, Señor mío,
Y te doy gracias porque tú lo vas a hacer con cada uno de mis hermanos, con cada oyente, con cada persona que se pone, que se dispone, Señor mío, a agradarte, Señor mío. Te doy gracias por ese amor, por esa misericordia en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Lo vamos a dejar hasta aquí y ya vamos a ir tomando más y más todo esto de la formación que necesitamos hasta llegar a la evolución de los hijos. Que el Señor me los bendiga y nos vemos hasta la próxima.